Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio Un Soplo de Historia. Estamos muy futboleros. Les compartimos, de hecho, en nuestro canal de YouTube. Tenemos un espacio, el primer espacio con el profesor Jorge Fabián, que nos está acompañando, nuestro contertulio, donde hablamos de algunos datos curiosos de la última jornada del Campeonato Mundial. Y claro, ese espacio lo estamos ya incluyendo en Un Soplo de Historia Podcast como un soplo de historia fútbol, no como soplo de fútbol, más bien, ¿no? Como un soplo de fútbol. Y allí pues estaremos hablando de datos históricos de fútbol, fútbol más reciente, fútbol antiguo. En el fútbol también, cuando recién empieza los albores del balompié internacional al final de las Olimpiadas, donde Uruguay gana pues 2 medallas de oro y luego el primer mundial de 1930 que lo gana precisamente los charrúas. Hay datos y hay unas historias curiosísimas de jugadores, unas situaciones muy pintorescas, historias también bastante extrañas y que se dan a lo largo de los mundiales y del balompié en general, del balompié mundial. Entonces vamos a hablar de todo eso, de historias de clubes, en fin, y que tendremos en nuestro espacio compartido pues acá en Un Soplo de Historia. Esperemos que les guste muchísimo y nosotros continuaremos en nuestras plataformas. En Facebook estamos con Un Soplo de Historia Podcast y también recuerden acompañarnos con ese mismo nombre, seguirnos, suscribirse, valorarnos en nuestros canales de Spotify, de iVoox y también de iTunes. No les cuesta nada, pero para nosotros es realmente muy importante que nos puedan calificar, que puedan comentarnos, que puedan suscribirse. Eso realmente nos motiva y además hace crecer aún más este espacio. Y bueno, le extendemos la felicitación también a Jorge Luis Fabián, que está desde Buenos Aires, Argentina, con nosotros, porque precisamente pues, la albiceleste ganó el campeonato mundial. Un partido histórico. Yo no había visto un partido de fútbol así, te lo debo decir, Jorge, en mi vida. Y muchos dicen, conocidos, entendidos de la materia, expertos, seguidores del fútbol, otros futbolistas, directores técnicos, dicen que esta ha sido una final con un fútbol impresionante, con acontecimientos que parecerían de una película, ¿no? De una película, es decir, un dramatismo, muy bien jugado. Además, Argentina dominó prácticamente 80 minutos del partido. Parecía que ya lo tenía guardado en el bolsillo con esos 2 goles y con Ángel Di María en un nivel espectacular. Yo no me imaginaba que Ángel Di María realmente iba a estar así. Para nada, porque además un jugador, como quien dice, ya estaba pues en su curva descendente y no había tenido tampoco mayor espacio en el campeonato. Pero estuvo allí y fue el terror de los franceses. Casualmente sale Di María y el nivel de la selección argentina desciende, podríamos decirlo así. De hecho, el balón, la posesión la regala a Francia y es peligrosísimo hacerlo eso con un equipo como el francés. Empezó a adelantar líneas, empezó a presionar y apareció el invisible, ¿no? El fantasma, el Gasparín, que fue Mbappé. Durante esos 80 minutos apareció ese jugador monstruoso, donde hay espacios, pues realmente destroza. Y 2 goles en 3 minutos pusieron el corazón en la garganta pues a los argentinos y podríamos decir que a los sudamericanos que también queríamos, yo me incluyo allí, queríamos que gane Argentina, porque ya hace mucho tiempo que un equipo, una selección sudamericana no se alzaba con la Copa Mundial. Y me parece que para evitar quizás ese monopolio que hay también de los europeos desde el 2006, que han estado en finales, pues que aparezca un equipo sudamericano, yo creo que
también es muy importante y lo hizo Argentina. Enhorabuena, pues el partido se fue a los alargues, se fue a los 16 extra, más los suplementarios que se adicionan muchísimo en este campeonato, se adicionaron muchísimo en este campeonato mundial, y luego una tanda fatídica, la de los penales, que fue tremenda, y donde salió la figura del arquero Dibu Martínez. Pero bueno, cuéntanos, Jorge, cómo viviste, cómo está el ambiente por allá, por Argentina, de lo que hemos visto, pues imágenes de televisión, fotografías, pues es una locura, ¿no? Es una locura. No sé si hasta el momento siguen los festejos, yo creería que sí, además de un pueblo tan futbolero como es el argentino. Pero bueno, ahí cuéntanos y bienvenido, Jorge. Bueno, ¿qué tal, Patricio? No, acá la Argentina es un país único, muy futbolero, como bien decís vos. Mañana es feriado. Sí, Hoy, sí, hoy a la noche llega a la Argentina, los jugadores, perdón, llegarían a la Argentina a las 2 de la mañana, hora Argentina, y el presidente decretó feriado nacional para mañana, para que la gente pueda ir a la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco, digamos que es un lugar emblemático donde siempre se festeja, para que los jugadores puedan ir ahí y festejar con la gente. O sea, es muy fuerte, porque digamos, decretar un feriado con lo que vos sabrás que implica para la economía, para un negocio que mañana iba a abrir. Y una economía tan maltrecha como la Argentina, además, ¿no? Además, ¿no? Exactamente. Sí, una situación problemática. No sé, una persona que por ahí tenía, no sé, turno con el dentista. No hay turno con el dentista. O sea, nada. Y fue hace 3 horas, 4 horas, como mucho que lo avisaron. Así que, nada. O sea, acá en la Argentina nunca vi tantas camisetas. Digamos, es impresionante. Me tocó vivir otro mundial en el del 86, que era más chico, ¿sí? Tenía 9 años, así que 9, 10 años me acuerdo, pero siempre hay alguna cosa que, bueno, no es lo mismo que ahora. Y bueno, en el de 78 tenía 1, así que no soy en ese sentido no soy un parámetro. Pero lo que sí te puedo decir es que en realidad, digamos, perdón, contámelo vos. Yo la final no la viví, o sea, para mí fueron 3 horas, creo que para toda la Argentina, 3 horas de nerviosismo puro, donde no se podía ni comer, la ansiedad, los nervios, la tensión. Es como que yo no puedo valorar si fue un gran partido de fútbol. Yo escuché lo mismo que vos, Patricio, que la gente dice que fue una gran final, pero nosotros fantástica, 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 ¿no? Yo no había visto una final así y un partido de fútbol así. O sea, no. Impresionante, fue una cosa maravillosa, la verdad, ¿no? Lo que se vio. Fue un espectáculo total. Uno te imaginás que lo importante acá eran los goles, ¿viste? O sea, sí. estábamos en otra cosa. Lo de Di María fue increíble. En las últimas 3 finales que juega la Argentina, juega él y en las 3 hace goles. Y las 3 se ganan. La finalísima contra Italia, antes contra Brasil en la Copa América. En la Copa América sale Di María a decir: el problema que las finales anteriores no las ganamos es porque no jugué yo. Dice, yo le decía a Messi, le decía a Lionel, yo no jugué ninguna, porque siempre estuvo lesionado, o sea, era parte del Y la del 2014 también estuvo con problemas, Di María, ¿no? La final. Exactamente, y no la pudo jugar. O sea, en todos los equipos que jugaron finales, digamos, Di María integraba la selección, por supuesto, pero por algún motivo u otro, esas finales nunca las jugó. Y la primera final que jugó fue en Brasil, y la Argentina gana 1-0 con un gol de él. Jugador de finales, ¿no? Decisivo. Pareciera que sí, porque la verdad, como dijiste vos, Patricio, el otro día fue un gran jugador, o sea, fue el jugador del partido, creo yo. Lo tienen que sacar porque no... Bueno, ¿Qué sería? Que ya no dio más, ¿no? No dio más. Y cuando vos decís bien que como que le cedimos la pelota a Francia, que es peligrosísimo, yo creo que fue el momento donde la Argentina empezó a sentir el cansancio del desgaste, y Francia mete jugadores rápidos, jóvenes, o sea, muy frescos, y la Argentina tarda bastante en hacer los cambios. O sea, no hay un, ¿cómo podemos llamarlo así? De Paul ya estaba cansado, De Paul ya no podía más. Ya no. Y con el sacrificio de toda la Copa Mundial también, seguramente. Exactamente. O sea, desde el día que estaba cansado, el momento que estaba cansado de Paul, hasta que lo sacó, y De Paul debe haber jugado 20 minutos más. Y por ahí en una final no podés darte ese lujo.
de que alguien juegue cansado 20 minutos. Con Francia, ¿no? Estamos hablando. Claro. Encima, o sea, Mbappé claramente hizo 4 goles. O sea, si cuento el penal que patea en No, y los además penales, 4 Martínez no goles le hizo. tapó un solo penal No, no, a Mbappé, ni los dos que definió, ni tampoco el que fue en la tanda de penaltis, ¿no? no. Y hace un golazo también, porque le pega como viene a la pelota, digamos, la cruza al otro palo. Un golazo también el otro que hace. Es un golazo, es de volea, es decir, Sí, sí. sí, sí. O sea, claramente es un gran jugador Mbappé, claramente es un gran No, jugador. peligrosísimo, es un monstruo de jugador. Creo que estamos de acuerdo que si hubiese ganado la Copa Francia era por él, porque el resto de los 10 creo que lo acompañó a él, que hizo 3 goles, porque no, si no. Así es, así es. Y bueno, un pequeño paréntesis nada más, estamos hablando de fútbol porque precisamente vamos a adentrarnos también un poquito, hablar de esta final, por supuesto, porque es la coyuntura, tenemos que hablar de ella, pero también hablaremos un poco de los antecedentes, ¿no? De las otras finales, de las otras Copas del Mundo de Argentina. Entonces, vamos a hacer un programa ahí, bueno, esperemos que sea ameno. Pero bueno, lo de Mbappé, sí, fantástico, pero también, como dices, Jorge, fue por los espacios que ya fue dejando la selección argentina. Como tú dices, estaba Di María cansado, lo sacaron. De Paul estaba cansado, lo sacaron. Los cambios fueron llegando y como dices también, creo que se demoraron un poco también algunos de estos cambios y el rigor del partido, el rigor de una final empezó a pesar sobre los jugadores. Y yo también creería, y añadiría también, como dice Jorge, el peso también de esa juventud y esa potencia de los franceses empezó a hacer daño. Y al menos yo ese rato que estaba viendo el partido dije, creo que se le va a poner cuesta arriba a Argentina. Sí. Porque ya se estaba quedando sin restos físicos. Veía que el medio campo se estaba quedando. Messi desapareció. Es decir, ya un momento Messi que estaba siendo protagonista, que hacía sus jugadas en el primer tiempo, en el segundo siempre apareció para los goles argentinos. Al finalizar ya los 90 minutos, desapareció Messi. Es decir, creo que Messi estaba también ya cansado. Hablamos de que es un jugador también ya de 35 años. Por más que sea un deportista de élite y un gran jugador, un crack como es él, pues obviamente es un ser humano y ya pesa, ¿no? Y lo vimos que ya no tenía los restos para perseguir porque Messi incluso bajaba la marca, bajaba la defensa por la parte derecha. En algunas jugadas apoyaba incluso al lateral, a Molina. Y hizo un gran despliegue Messi, en verdad. Un trabajo que quizás no lucía por la filigrana, por la gambeta, pero que sí, desde el punto de vista de apoyo al grupo, fue sensacional. Pero eso mismo provocó también ese desgaste. Sí, se ve una jugada en el borde del área argentina donde Messi le traba la pelota a Mbappé, o sea, en el área argentina. Exacto. Digamos, decís, pero ¿cómo pueden? Bueno, después cuando entró Dybala también, digamos, Dybala se vio una jugada que le saca una pelota a Mbappé en el área, o sea, digamos, había que correr mucho, sacrificarse muchísimo, y creo que Messi lo que tiene, que hay que recordar, no salió en ningún partido. Jugó los 7 partidos del minuto 0, digamos, el minuto 1, digamos, del principio hasta el final, con alargue, con penales. Claro. No salió nunca. Claro. Hasta Modric salió en el alargue, digamos, contra Brasil, no patea los penales Modric contra Brasil. Mbappé descansa un partido, que es el último de la primera ronda. Exacto. Digo, Mbappé, bueno, Griezmann también, digamos, descansó, Dembélé también. O sea, Messi jugó todos los partidos. Y Francia tampoco creo que tuvo mayor problema con el asunto de alargues. No, nunca. Es decir, Este no fue tuvo primero. ese desgaste físico como si lo tuvo Argentina. Tampoco lo había tenido. No. La verdad que realmente puede parecer como pedante, pero había muchas condiciones dadas para que la Argentina, digamos, ganara la Copa. Más allá de cómo había jugado ese partido contra Francia, creo que sí. Había como muchos condimentos a lo largo de todo el proceso. Claramente haber perdido el primer partido. Eso fue como el impulso, creo yo, que le dan a los jugadores. Pero si vos pensás, como siempre, la cuestión, digamos, histórica, la Argentina en los mundiales tiene sus cosas, no las finales. Por ejemplo, en todas hizo 3 goles.
En las 3 que ganó, digamos, hizo 3 goles. Eso es importante. Curioso, dato curioso. Curioso. Y jugábamos con una ventaja, que desde 1978, de la Argentina sale campeón hasta ahora, ningún equipo que jugó la final al otro año de que la había ganado la Copa, Claro. la ganó. Es más, normalmente se quedaban hasta en la primera ronda. Digamos, claro. Ahora, por ejemplo, Argentina en el 90 pierde. Brasil juega la final ganó en el contra 86. Francia en el 2006, pierde, también la pierde. En el 98, perdón, había ganado Estados Unidos en el 94, gana Brasil en el 98, vuelve a jugar la final, la pierde con Francia. Claro. Ningún campeón que llegó en al otro mundial pudo repetir. Así que también teníamos una ventaja. La historia nos decía que Francia no nos podía ganar. ¿Sí? No nos podía ganar. Y claramente, digamos, terminó no ganando, y como indicaba la historia, teníamos que hacer 3 goles, e hicimos 3 goles. Se hicieron los 3. Los franceses también hicieron 3, y eso Ese fue un puso problema. mucho dramatismo al partido. Hablando, viendo los toros desde lejos, como se dice, Jorge, la verdad que fue un partidazo de inicio a fin. Fue una cosa maravillosa, la verdad, ¿no? Una entrega de fútbol total, el que se vio. 2 selecciones muy poderosas, del un lado Messi, del otro lado Mbappé. Con esto hay que decir, pues, que incluso Messi ya pasó de largo al propio Cristiano Ronaldo. Es decir, recordemos que había pues esta era y esta época de la rivalidad de los dos, del portugués, del argentino, pero yo creo que ya con todo esto es muy claro, y ya se cerró también esta época de rivalidad, de que Lionel Messi pues marcó una época completa, ¿no? Y que lamentablemente pues para Cristiano Ronaldo le tocó precisamente compartir con Lionel Messi, un monstruo que ganó todo, ¿no? Ganó absolutamente todo y sigue rompiendo récords. Pero lo interesante acá es que terminamos los 90 minutos con un partido que termina 2-2, con esa gran reacción de Mbappé. Prácticamente en 2 minutos se da vuelta la tortilla, ¿no? Argentina ganando 2-0. No se veía a Francia, profundizando un poquito más en este encuentro, no se veía que Francia pudiese hacer daño. Y yo creo que por minutos se atravesó por la mente de quienes estábamos viendo el partido, no sé si para ti, Jorge, y quizás también a los jugadores, porque eso se veía, daba una sensación de tranquilidad, de confianza, de que el partido ya prácticamente estaba en el bolsillo, ¿no? Porque ya estábamos prácticamente en el minuto 79, es decir, ya faltaban 11 y poco más para que finalice el encuentro, marcador holgado 2-0, listo, en tiempo reglamentario esto se iba a definir, pero no, se hicieron un par de cambios, el equipo perdió los restos físicos como comentábamos hace poco, y viene la remontada de Francia con los 2 goles de Mbappé, el de penal y también el golazo de volea. Y luego de eso vamos a los tiempos extra, ¿no? Y en los tiempos extra, la selección argentina, en el minuto 108, marca un gol, el segundo de Messi en el partido. Una jugada completamente enredada donde aparece Messi como un 9 de área para pescar el rebote y la manda al fondo. Esa alegría duraría así mismo, fue como una pequeña película, como un pequeño tráiler, una pequeña repetición, podría decirse, del tiempo reglamentario, es decir, de los primeros 90 minutos, porque empieza Argentina tomando la ventaja y prácticamente al final, al minuto 118, se comete un nuevo penal, es decir, se empezaron ya a ver esas imprecisiones defensivas, porque también había ya ese agotamiento, y Kylian Mbappé nuevamente la marca, hat-trick del delantero francés, pero que no le alcanzó. Se fueron a los penales, se forzaron los penales, y allí realmente Argentina fue impecable, pero yo allí sí quiero destacar mucho más al Dibu Martínez, un arquero atajador de penales, se ha consagrado en esta Copa del Mundo, un portero de un nivel enorme futbolísticamente hablando,
y que hizo fallar a los franceses. Y prácticamente con esa actuación legendaria del Dibu Martínez, pues es como se consolida. Obviamente los jugadores que también cobraron de Argentina hicieron los deberes, pero con esto la selección albiceleste salió campeona del mundo luego de muchos años, ¿no? De muchos años, porque fue una espera de bastante tiempo. Igual te digo, Patricio, no sé si vos pudiste observar lo mismo, pero la Argentina, todos los penales que patea, no están bien pateados. El de Messi entra despacito, despacito, porque el arquero fue para un lado y fue tan despacio que le dio la posibilidad de volver y tirarse para el otro. El de Dybala lo patea al medio, el arquero se tira, pero lo patea al medio abajo. Fue un tiro malo el de Dybala, ¿no? Fue un penal. Malísimo, malísimo. El de Paredes lo toca el arquero, o sea, lo podría, casi que lo ataja. Y bueno, Montiel creo que fue el que mejor le pateó. Pero lo que da la impresión es que como que trataban de colocar los tiros, ¿no? Como que esperaban un poco la reacción del arquero. Y después patear. Y pateaban. Pero fueron un suplicio, o sea, los que pateó la Argentina fue también, o sea, esa angustia, digamos, todo eso lo que se estaba viendo el partido, que, digamos, los penales lo presentaron. A ver, digamos, lo que decían, el Dibu Martínez, no el que ataja, el que se va afuera, él se tira bien, o sea, eso es lo que bien vos decís, o sea, él provoca, creo yo, cuando el delantero también va a patear y ve que le va a estaba provocando mucho Martínez también, provocaba muchísimo a los franceses, de hecho le sacan amarilla, ¿no? Sí, el árbitro le saca amarilla. Y se va ahí como para atrás, pero fíjate que el francés le pega muy esquinado, y Dibu Martínez casi llegaba, o sea, le tiene que pegar muy esquinado, y ahí es cuando se le va. Y yo reconozco que él logra como, entre comillas, un poco amedrentar al rival. Eso también es, digamos, es cierto, ¿no? Porque ya cuando te empezás a hacer la fama, sí. De hecho, el tercer penal a Mbappé toca la pelota a él. O sea, casi se la saca por arriba. Sí. La rosa, pero obviamente Mbappé es un nivel de jugador que la fuerza que va a tener esa pelota. Digamos, pero igualmente tiene, creo que las dos atajadas del Mundial para él, claramente son las de Australia, cuando ataja un mano a mano, que era el empate, era un 2-2 y íbamos a la largue en octavos, que hubiese sido muy duro para la Argentina, y claramente la de ayer, ese mano a mano. Y la de esta, claro, cuando ya se termina el tiempo extra, después del gol del 118, después del gol del esa final, es la atajada, esa es la atajada. Viene este delantero, vaya, no me acuerdo el nombre del jugador francés. Sí, porque era Cambaleo. De los jovencitos, de los más jovencitos que había entrado al cambio, muy rápido, con un tranco larguísimo este jugador, muchos de estos pues portentos atléticos, estos jugadores franceses, ¿no? Jugadores de origen africano, y que pues con esa potencia quedó en un mano a mano con Martínez, y allí hizo prácticamente lo que decía todo manual del delantero, mandarla abajo, ras de piso con arquero grande, ¿no? Pero los reflejos de Dibu Martínez fueron muy buenos. Yo creería que también con un poquito de suerte, con el pie la logra desviar, porque donde eso entraba, Francia era campeón, ¿no? Hizo lo que decir, tenía ya que hacer. estaba terminado el tiempo. Sí. Él le sale a achicar lo más grande que puede, con las manos, piernas, y tirándose lo más que puede para taparle la mayor. Como decís vos, hizo lo que tenía que hacer, fuerte abajo el delantero, sí. Y bueno, rebotó y no sé, son esas casualidades. Tenía que ser campeón, ¿no? Tenía que ser campeón Argentina. No queda otra que pensarlo así, que la Argentina tenía que salir campeón. Pero hay un montón de cosas acá en el medio, que se dice mucho en la Argentina, acerca también de como la humildad del equipo en general. Las declaraciones siempre en su momento fueron bastante mesuradas. Acá hubo mucho comentario vinculado a eso famoso que dijo Mbappé acerca de que los países sudamericanos no estaban al nivel de los europeos, porque las selecciones... Dijo, el fútbol en Sudamérica no está tan desarrollado como en Europa, entonces a la hora de los mundiales, las selecciones europeas tienen como una especie de ventaja. Eso no le cayó mal a los argentinos, creo que a los ecuatorianos también, a los brasileños también.
A nadie le cayó bien. A nadie. Y era como, bueno, lo que se decía acá, digamos, no lo vamos a repetir todos los insultos y las cosas que se le decían digamos, a Mbappé, pero era como, mirá, éramos tan malos, vos tenías una ventaja, todo lo que quieras, la copa la trajimos nosotros. O sea, digamos, ustedes digamos, no la pudieron ganar. Digamos, yo reconozco que también hay gente que la Argentina tenía muy, muy grande, porque Messi con 35 años, yo creo que se lo ganó el mejor jugador de la Copa. Yo creo que fue el mejor jugador de Fue la el Copa. mejor de largo, de largo, O de sea, largo. descolló, y, digamos, Sí. y reconozco que en ese sentido también, para algunos se pareció en algunos aspectos al grupo de México 86, donde, digamos, Maradona lideró al equipo, hizo goles importantísimos, y acá Messi hace lo mismo. Para algunos lo definen como que es el mundial más maradoniano De de Messi. Messi. Se Puede ser, puso y de hecho fue el como la goleador, es detuvo. decir, hizo 7 goles en el Mundial. Una locura. Y 2 en la final. Así es. Hizo en octavos, en cuartos, en semis, en final. O sea, Es decir, no, es, no es que hizo los 7 en la fase de grupos, no, no, no. los hizo ya en las rondas decisivas. Digamos, y yo reconozco que, aparte, creo que fue desde la Argentina cambia en el 2019, cuando pierde la semi de la Copa América con Brasil, donde hay una especie de quiebre entre como el equipo con el cuerpo técnico y de Messi también como líder, que es la primera vez que se lo escucha a Messi decir, Brasil es Brasil, es mejor que nosotros, pero no nos pueden tratar así, porque hubo muchos problemas con el Claro. arbitraje, o sea, como diciendo, mira, nos ganaban bien, tranquilo, nos ganaban, son mejor que nosotros, no hacía falta, o sea, y se lo nota muy enojado, y ahí cambia él, cambia hasta como Bueno, es, capitán. es que es una situación acá muy curiosa la de Messi, a diferencia de Maradona, por ejemplo, que a Maradona todos lo quisieron desde que prácticamente debutó en primera división, todos ya lo idolatraban por el talento y la personalidad también que tenía. En cambio, con Messi fue diferente, porque todos lo querían comparar con Maradona, teniendo un temperamento y una personalidad completamente diferente, una forma de jugar un tanto distinta, es decir, en otra época, otro contexto, otra persona, y lo querían convertir en una especie de Maradona, ¿no? De nuevo Maradona por ese talento que tenía, y obviamente que había decepción, además muchos le reclamaban durante todo este tiempo que él fue jugador profesional, porque no demostraba el mismo nivel del Barcelona en la selección argentina. Y claro, yo escuché, muchos incluso hasta pedían que salga ya de la selección, y resulta que él en estos años, 2019, hasta ahora, pues ha cambiado completamente este Messi, ¿no? Ya en la madurez, o podríamos decir casi ya en el ocaso incluso de su carrera deportiva, ha levantado a Argentina, pero bueno, como dicen, más vale tarde que nunca, y con un nivel impresionante, porque con estos 35 años de edad, él corrió como un chico de 20. Sí, no, hasta donde pudo, creo que dio lo máximo. Más, yo creo que no podía. Aparte, dio fútbol, hizo jugar al fútbol. Sí. O sea, no solamente o sea, lo que él corrió, sino que incluso estando parado, arrastrando marcas, ¿sí? Gambeteando, o sea, él generó fútbol. Y esas asistencias, esos pases increíbles, ¿no? Que rompían defensas. Digamos, y la verdad que es impresionante porque hacen los comentarios. 3 de los jugadores del Mundial, que por lo menos del equipo, que creo que son McAllister, Enzo Fernández, ¿sí? Y Julián Álvarez. Cuando Messi juega en el 2006 su primer Mundial, tenían 4 años. O sea, eran nenes y su capitán de ahora. ¿Sí? Dicen que digamos, estos jugadores no se animaban a hablarle a Messi. Cuando llegan a la selección por primera vez, o sea, no se animaban a ir a saludar al ídolo. O sea, Tenían empezaban a miedo, aparecer claro. Vergüenza. fotos de Julián Álvarez con 9 años, cuando Messi en el 2000, creo que era 2015, estuvo en la Ya era un jugador Argentina, hecho, claro. y le pidió una foto. O sea, y ahora, como él lo cuenta, o sea, Messi me está viniendo a abrazar porque yo hice un gol. La Argentina en ese sentido era
es un equipo rarísimo, digamos, rarísimo. Y Maradona lo que tenía es que, espero que se entienda bien, Maradona era la representación de la argentinidad, de lo argentino. Messi es un europeo. O sea, Se tiene crió otra allá, ¿no? mentalidad. Claro. Se crió allá, tiene otra mentalidad, no deja de ser argentino, ¿no? O sea, le dice que mirás bobo. O sea, anda para allá, bobo. O sea, eso es Pero eso argentino. nunca se le vio a Messi, ¿no? Es decir, No, en no, es este la primera mundial, vez. claro. O sea, que tiene esa actitud. Pero igualmente, Maradona representa el humilde que salió de la villa miseria, que llegó a lo más alto, que le ganó. O sea, hay toda una mística atrás de la persona que trasciende la calidad digamos, de futbolista. Son dos futbolistas con dos personalidades, digamos, distintas, y eso es lo que no se puede comparar. Y de hecho, si uno lo quisiera comparar en títulos, solo con Argentina, Messi ganó un mundial juvenil, como Maradona, ganó un mundial mayor, como Maradona, pero ganó una Copa América. Maradona no ganó, y ganó los Juegos Olímpicos, que Maradona tampoco gana. O sea, no hay nada que no haya ganado Messi. No, ganó mucho más que Maradona en clubes, hizo más goles, es decir, ya si nos Es ponemos a imposible. comparar en números, tiene mucho más Messi que Maradona. Sí, 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 sí. Y si le faltaba algo, lo acaba de lograr el domingo. El Mundial, la Como Copa dijo del Mundo. Scaloni. Sí le faltaba. A mí me parece que sí le faltaba levantar la Copa del Mundo a Messi. Yo creo que era como lo consagratorio, pero bueno, igualmente, bueno, ahí digamos, ya está. 5 copas jugó. O Claro. sea, Maradona jugó 3, y no por falta de talento el de Maradona, sino bueno, también eran otras condiciones, Bueno, ¿sí? ya la vida también extrafutbolística, ¿no? La indisciplina, que en este caso, pues Lionel Messi no lo tenía, más bien era un deportista ejemplar. Sí, bueno, Maradona juega 4, pero él juega 4, pero Claro. ¿viste? No tiene el nivel ya que ahora tiene Messi. Es otro contexto, no creo que se los pueda y tenga demasiado sentido jugar a las comparaciones porque son dos jugadorazos, dos jugadorazos. Mbappé es muy joven, tiene toda la vida para seguir creciendo. Creo que un poco a veces lo mató un poco, medio un poco de soberbia que para mi gusto tiene Mbappé Sí, como Cristiano. Tenían esa cosa, pero a Mbappé yo reconozco que quizás a veces nos pasa a todos en la vida con muchas cosas. Cuando algo se te da muy rápido, digamos, también es difícil. Y él a a los veces no es 19 tan años bueno, era ¿no? campeón Para el del mundo. futuro, no es tan bueno, claro. No, él a los 19 años era campeón del mundo. ¿Y ahora qué le queda después? Que, porque una cosa que es interesante, podríamos jugar nosotros, Patricio. ¿Messi ya se ganó el Balón de Oro el año que viene? ¿Ya Bueno, tiene el octavo? yo creo que debería ser merecedor, ¿no? 8. ¿Entendés? O sea, este mundial también puede significarle para él un Sí, Balón de Oro más. debería. Es una cosa infernal, digamos. No tiene cómo, no sé cómo explicarse en sí. Por supuesto. Mbappé no tiene ninguno. O sea, Mbappé no. Tendría que retirarse Messi o quizás irse a la MLS o regresar al fútbol argentino, alguna cosa de esas Acá para que no pueda puede, acceder, ¿no? acá no puede volver. Sabe que no puede volver. Porque la familia Va no a ser muy podría. complicado lidiar todo el tema de las emociones, los fanáticos. Es muy difícil que pudiese jugar acá en Argentina. Oye, se escuchó que tenía una invitación, ¿no? De David Beckham para jugar en el Inter de Miami. Yo creo que lo van a tratar de llevar allá por el mundial que viene. Para que él sea, no por si lo juega o no, sino para movilizar el fútbol, ¿no? Como Bueno, promocionar, como una imagen. claro, Claro, promocionar el fútbol, mirá quién juega acá. Acá juega Messi. Aunque claro. sea los 2 últimos años antes del mundial, ¿no? O sea, el 25 y el 26, bueno, mira, vaya a jugar ahí, no sé. Juegue un poco para que la gente se entusiasme con el fútbol. Porque en México ya hay una afición importante. En Estados Unidos hay más, pero creo que llevarlo a Messi podría darle un plus al fútbol norteamericano. Sí, sí, ¿no? La verdad que fantástico, ¿no? Y aparte también se ve una nueva camada de jugadores argentinos, es decir,
que se van consolidando, que tuvieron este bautismo de fuego en el Mundial y que dan para pensar que hay pues ya un nuevo grupo para largo, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. McAllister, jugadores que quizás no los tenían mucho en el radar, el mismo Julián Álvarez de un crecimiento impresionante, ahora ya uno de los delanteros más cotizados del planeta, sin lugar a dudas, chicos muy jovencitos. McAllister, hay una historia interesante porque McAllister, más o menos en el 2019, por allí, él fue ofrecido de a gratis al Club Sport Emelec, de acá de la ciudad de Guayaquil. Fue Mirá. ofrecido, ¿no? Y Emelec lo rechaza. El técnico y el dirigente lo rechazan porque no le veían, ¿no? Es decir, un jugador que no interesaba mayormente para Emelec. Y resulta, yo creería que eso incluso le salió hasta beneficioso a McAllister, porque de todas maneras este jugador se queda donde estaba, en su club, empieza a ganarse poco a poco el espacio, y luego llega la propuesta del Brighton de Inglaterra, donde también es compañero de 3 jugadores ecuatorianos más, incluso es compañero de Moisés Caicedo en la parte de la contención. Y cómo da los giros, ¿no? La vida, porque de haber sido pretendido y rechazado por un equipo y por un dirigente acá del fútbol ecuatoriano, ahora figura y protagonista del fútbol mundial. Es decir, yo me pongo en la cabeza del dirigente o del director técnico y diría, bueno, ¿qué hicimos, no? ¿A qué jugador rechazamos? McAllister, de Argentinos Juniors, cuando Claro. pasa a Boca, en Boca no le fue muy bien, o sea, no porque no haya demostrado su talento, pero no se quedó mucho, jugó muy poco tiempo en Boca, digamos, y él se va. No hubo un interés de Boca de forzarse para retenerlo, ¿no? O sea, bueno, fue un buen negocio, bueno, lo dejamos ir. Es decir, varios como que lo vieron, como que no veían ahí un diamante en bruto, ¿no? Claro, no, nadie se imaginaba un jugador Claro. que podía hacer el mundial, digamos, que hizo. Julián Álvarez en el 2018 jugó la final de la Copa Libertadores en Madrid, Claro, la que River le gana a Boca, claro. ¿sí? Porque el otro delantero, ¿sí? Digamos, estaba lesionado, que habíamos Borré había estado lesionado, entonces él está de suplente y de hecho entra unos minutos en esa final, ¿sí? Digamos, más que recordado. Pero ahí en ese momento lo quieren comprar a Julián Álvarez y es como que River dice no, que se quede unos años más acá. Y lo convencen un poco como diciendo, mira, no te vayas a cualquier club, quédate un par de años más en la Argentina, quédate en River, River viene bien. Y se quedó. Se queda 3 años más en River, ¿sí? Lo empiezan a seguir formando, pasa a ser la estrella del equipo, porque pasa a ser la estrella del equipo, ¿sí? Digamos, y se termina yendo este año al Manchester City. Lo compran el año anterior y se termina yendo al Manchester City este año. Lo mismo pasa con Enzo Fernández. Enzo Fernández en el 2018 estaba en River, pero no tenía lugar. Y fue a jugar a Defensa y Justicia, que es un club de la primera división argentina, que ganó alguna Copa Sudamericana también, pero sí, es un club que, bueno, no es River, obviamente, no es River, no es Boca, no es Independiente. Y claro, empieza a jugar tan bien que cuando se vence el préstamo, Gallardo, en ese momento el técnico de River, dice, bueno, quedémonoslo. Cuando vi que tiene que volver, bueno, quedémonoslo, si es nuestro. Y la rompe. Y en 6 meses lo compran del Benfica. O sea, jugó bien en Defensa y Justicia, vuelven a River, se pone la camiseta de River, juega muy bien y se lo llevan al Benfica. O sea, son jugadores que no, hace 2 años ni estaban en el radar, hace un año te diría yo, pero ni por casualidad alguno se pensaba que iba a jugar digamos, un campeonato del mundo. El único, de hecho, que estaba en la Copa América, en el 21, perdón, sí era Julián Álvarez. Julián Álvarez estaba, pero estaba atrás de Ángel Correa. O sea, el primero era Lautaro Martínez, yo creo que el 9 era Lautaro Martínez. Después estaba Ángel Correa, que venía después con el Tucu Correa. Bueno, estaba Estaba hasta muy Agüero, peleado. sino que a Agüero ya le detectan Estaba el Agüero, problema y le toca retirarse abruptamente, ¿no? Pero también estaba también él. estaba Agüero, ¿sí?
no. O sea, muy de atrás. Y termina haciendo un video, compartiendo un video Agüero, diciéndole a Julián Álvarez, vos sos el goleador. Y le dice, no soy el goleador fue Messi. Y Agüero diciendo, yo jugué 3 mundiales, hice 2 goles. Y vos jugaste 1 y ya hiciste 3. O sea, es como que hay que valorar lo que pesa un gol en un mundial. Claro, es otra situación. Hacer goles en mundiales es diferente. Por algo es el torneo, el máximo torneo del fútbol. Y yo creo que todo futbolista tiene el sueño de jugar un mundial y ni se diga ganarlo. Y es el torneo más difícil también, es el más complicado porque se juega cada 4 años, incluso para las potencias es difícil ganarlo. A veces las mismas potencias se van en la primera ronda, como pasó en este mundial con Alemania, como pasó con Bélgica, por ejemplo, selecciones animadoras de grandes jugadores, pero que se quedaron en el camino. Sí. Argentina Pero también le ha tocado sufrir, quedarse en primera ronda. Es en el decir, 2002, el en el mundial 2002 nos es volvimos otra en la cosa. primera ronda. Sí, con un equipo que ganó invicto las eliminatorias, un gran equipo de fútbol. Primera ronda nos volvimos. Claro, eso pasó en el 2002 precisamente, Sí, que también venía con la chapa de candidata Argentina, porque sí. venía con Batistuta, venía con la Bruja Verón, venía con Tenía el un muy Piojo buen equipo. López, venía con Zanetti, con Walter Samuel, eh, y ahí quedó, ¿no? Venía con el Ratón Ayala, con Pablo Aimar, de los que están formando Sí, parte del mismo cuerpo técnico que están acá, realmente fracasaron y era también una constelación de estrellas. Javier Saviola, Hernán Crespo, y se La quedaron ahí. Argentina tenía un equipazo en ese momento, pero bueno, sí, jugaba Almeida en el medio, también, pero bueno, cosas que pasan. De hecho, Ayala se lesiona antes del primer partido en el calentamiento, se lesionó Ayala. Ya ese fue el primer indicio de que había algo, que el capitán encima, el que llevaba la cinta, se te lesiona 20 minutos antes del partido, del primer partido. Ya, de hecho me acuerdo, uno mirando la tele, sale Argentina a la cancha y la pregunta era, ¿y Ayala dónde está? Entró Pochettino, estaba Pochettino, ¿pero dónde salió Pochettino? Porque, claro, como fue dentro del vestuario en ese calentamiento, ya el equipo estaba confirmado. Pero bueno, se lesionó y se lesionó. Cosas del fútbol, ¿sí? Digamos, Bueno, y la acá historia. seguramente ese fantasmita corrió cuando, por ejemplo, Argentina pierde con Arabia. Pierde con Arabia Sí, Saudita en la fase de grupos, seguramente muchos ya estaban atemorizados, porque aparte Argentina no es que estaba jugando bien, no estaba jugando a nada, ¿no? Y Arabia Saudita lo pasaba por arriba. Es fue decir, increíble. Arabia Saudita, es decir, no era un equipo que iba a pelear, es decir, Arabia Saudita siempre ha ido a los mundiales, pero como un cuadro pues que va a ser goleado, derrotado fácilmente. Y esto pues Pero realmente daba como que un mal presagio. Ahora, muchos dicen que esto le sirvió a Argentina precisamente para espabilarse, ¿no? Y eso yo creo creo que que fue lo sí. que pasó, porque fue potenciando su juego partido a partido. Yo creo que fue como tuvo las dos cosas. La primera fue el golpe. Decir, mirá que te puede ganar cualquiera acá. Esto no es lo que venías jugando, esto es otra cosa distinta. Digamos, la mayoría de los jugadores debutaban en una Copa del Mundo, o sea, como diciéndole una flor de trompada que se le da al equipo, y yo creo que el equipo reaccionó, y la diferencia con otros equipos fue que tuvimos que jugar 6 finales, porque ya el partido con México era una final. O sea, nosotros, esa ronda eliminatoria, la Argentina la arranca antes, porque si perdíamos con México, Ah, no, era hasta ya, luego. Claro. había que ganarle a México sí o sí. Y había que ganarle a Polonia también después. Y después como que había que seguir y todo fue cuesta arriba y como, digamos, se ha visto, la Argentina como que fue mejorando pasito a pasito, porque yo creo que el mejor partido de la Argentina fue el último. Por supuesto. Claro, fue el El mejor, mejor fue el último. definitivamente, fue el mejor. Pero Porque bueno, cómo lo dominó, es decir, lo hizo ver muy mal a Francia. sí. Y lo que muchos decían también era que Francia era un equipo desconocido, pero era porque Argentina lo hacía lucir así. Es decir, Argentina le cerraba los espacios, anuló a Mbappé y también se anuló a uno de los mejores jugadores de las fases previas, que fue Antoine Griezmann.
Griezmann, reconvertido, readaptado de ser un delantero, goleador, pasa a ser prácticamente un centrocampista de recuperación, de armado, se convertía en 10 por momentos, luego se iba por el costado derecho, se iba por el costado Sí, izquierdo, como si colaboraba en las fuese, defensas, sí, por era como un ejemplo, volante de salida, sí, sí. Algo eh, rarísimo, porque era armaba las delantero. jugadas, es decir, hacía todo Griezmann. Y Griezmann brilló sobre todo en el partido con Marruecos, que se lo vio en esa faceta de todocampista, de todólogo. Le faltaba tapar nada más, ¿no? Que le den unos guantes y tapaba, y seguramente lo hacía bien. Sí. Pero también se lo anuló. Y a tal punto que también Francia, es decir, estaban viendo que se venía la hecatombe, lo sacan a Giroud, el goleador, en el primer tiempo, Sí, a Giroud y a Dembélé, sacan los ya dos Dembélé. delanteros, que Y fue una bueno, cosa entrando el rarísima. segundo tiempo también lo sacan a Griezmann, porque Griezmann tampoco aportaba. Sí. Es decir, ese Puso fue el gran jugadores trabajo jóvenes también y que hizo. rápidos, claro. Puso jugadores jóvenes, rápidos, que sabía que en un contraataque nos podían liquidar. Y justamente en dos contraataques nos liquidan, nos logran empatar el partido. Un poco parecido a la estrategia que tuvo Holanda al Sí, final. Es pero lo que decir, pasa es que yo creo que jugamos mejor que contra Holanda. mucho mejor, por supuesto. Y aparte, Francia es más que Holanda. También es más que Holanda. Pero bueno, digamos, Claro, no sé. la situación es que quisieron aprovechar la parte física, porque yo estaba viendo los jugadores argentinos, con algunas excepciones de esta selección, son más menudos, no son más pequeños de estatura. Incluso los delanteros son pequeñitos, como Julián Álvarez, Messi, algunos mediocampistas. Por ahí la defensa, Otamendi tiene 1,83 m, tiene más presencia en el No, área, el pero son más arquero. grandes ellos. Ellos eran mucho más grandes, sí, sí, Pero se en notaban cambio, los corners. los franceses mucho más espigados, mucho más Sí, espigados. Entonces, trataron de emular esa estrategia de los holandeses. De hecho, los holandeses tenían el promedio de estatura más alto del mundial. Y buscaron a la fuerza, ¿no? Al forcejeo, al físico, a balonazos por arriba, tratar de dominar. Algo parecido lo hizo Francia, buscando el portento, buscando atropellar. Y bueno, casi le sale, ¿no? Pero en el fútbol no hay que hablar de los casi, de los que hubiesen pasado, de lo que hubiera sucedido, sino de lo que pasó. Y Argentina realmente hizo bien los papeles y realmente es el gran merecedor de esta Copa Mundial. pero bueno, digamos, nos costó, Sí, costó. sí. Y bueno, digamos, reconozco que también yo pensaba un poco en cómo estaba la Argentina en las situaciones anteriores, ¿no? Las otras veces que la Argentina salió campeón, digamos, del mundo, y siempre tiene, digamos, alguna particularidad, ¿no? Pero realmente el mundial emblemático, creo yo, para la Argentina, es sin duda el primero que gana, el del 78. A ver, mira, ya para entrar al contexto histórico, un poco acá en la parte quizás final, que la vamos a tratar de alargar lo que podamos, hay finales. La primera final de Argentina se da en 1930, ¿no? Claro, Uruguay ganó 4-2. Una final muy curiosa porque es la primera Copa del Mundo oficial. Antes se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, donde Uruguay, como dijimos al inicio, tenía la hegemonía de ese fútbol primigenio internacional, pues Uruguay era la mamá de los pollitos, como se dice. Y allí Argentina llega a su primera final. Un mundial curioso como pocos, la verdad, porque este mundial prácticamente se hace con carta de invitación. No muchos querían viajar, porque tomes en cuenta que la mayoría de los países tenían que viajar desde Europa. Y claro, de lo que tengo entendido, viajar en barco desde Europa hasta el Río de la Plata, pues tomaba aproximadamente 3 meses, ¿no? Entonces, no era una cosa sencilla. Nadie quería embarcarse en esa odisea. Y pues llegaron los que pudieron. Y allí Uruguay gana esa final con goles de Schiaffino y de algunos otros jugadores charrúas más. Y después Argentina tendría que esperar mucho, pero muchísimo tiempo para volver a una final. Y precisamente es la que gana, ¿no?
la primera, la que 50 gana. años más o menos. 50 años tardó 50, es un montón de tiempo. Serían 48 años, 50 años en volver a una final. Ahora, Que tiene esa característica también un poco que vos decís. Una es que la Argentina la juega como local. Que siempre, por supuesto. digamos, eso es En un tiempos de concepto dictadura, ¿no? En tiempos de en tiempo de dictadura. dictadura. Yo creo que ahí es donde tiene un peso especial. Oye, yo te, Dentro de yo, esas... yo te pregunto, Jorge, acá, alguna cosa que uno ha leído, algún video que se ha visto, se dice que Argentina empieza a tener un cambio futbolístico completo a partir de los años 70 y puntualmente con la dictadura. Es decir, con la dictadura se impulsa este deporte, se lo desarrolla mucho más en Argentina y por eso es que a partir del año 78 en adelante Argentina termina convirtiéndose en sí ya en una potencia del fútbol, ¿no? Es decir, hubo mucha influencia en el desarrollo del balompié por parte de la dictadura, o no Digamos, fue tanto así. puntualmente la Argentina, digamos, haciendo un poco de un soplo de historia, tiene varios, ¿sí?, golpes de Estado. De hecho tiene 5. Y en ese contexto estamos hablando del último, que se da en el 76. El anterior estuvo de 1966 hasta 1973. Y el fútbol, digamos, nunca tuvo mayor relevancia de la que tenía. Era muy el folclore interno. Los jugadores argentinos, jugar para la selección incluso, era algo más o menos. Muchos decían que no, porque los clubes no los querían ceder, privilegiaban jugar en sus clubes, En esa tener época ya había identidad. jugadores en Europa, ¿no? Sí, muy pocos, muy pocos. Muy pocos argentinos jugaban en Como Kempes estaba Europa. en el Valencia, me parece. Kempes, digamos, es uno de los pocos que está jugando digamos, afuera, ¿sí? Pero ya eso es, sí, la segunda parte de la década del 70. O sea, Claro. vamos a poner, después del Mundial que gana Alemania, en Holanda, en la famosa supuestamente naranja mecánica que pierde la final en el 74, cuando a la Argentina le toca ser sede del Mundial en el 78, ya ahí tenía el golpe de Estado, ya estaban gobernando, digamos, la Argentina, digamos, los militares, ¿no? Y es como que el Mundial les cae a ellos. Entonces es como que aprovechan ese mundial, porque a veces se piensa como que la Argentina o los militares hacen el mundial para... No, no, no. El sorteo ya era previo digamos, al golpe de Estado, pero lo que se hace en la Argentina es como que se ayuda, o sea, digamos, el gobierno dice, bueno, hay un mundial, la gente va a estar con esto, ¿sí? Y se invierte muchísimo dinero en el desarrollo de los estadios de fútbol, de infraestructura, de transportes, se acondicionan aeropuertos. Todo eso era para la fiesta del Mundial. Y es cierto que cuanto más condiciones se le brindaran, o más apoyo se le brindara a la selección, y si a la selección le iba bien, un gobierno que estaba con problemas económicos, que en el fondo sería lo de menos, pero sí donde había desaparición de personas, Claro. donde había detenciones ilegales, secuestros, ¿no? O sea, una violencia exacerbada en Gente Argentina. expatriada, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, un estado, digamos, un terrorismo de Estado fuertísimo había en la Argentina. ¿Sí? Se cuentan las anécdotas que gente de la ONU y de Amnesty Internacional vinieron como disfrazados de periodistas deportivos al Mundial, con credenciales de periodistas deportivos, porque venían a ver lo que estaba sucediendo en la Argentina y a recaudar información sobre los delitos de esa humanidad que se están cometiendo, sobre los asesinatos y los secuestros que había en la Argentina. ¿Sí? Entonces la única forma de venir fue también aprovechando el Mundial de Fútbol. En realidad no venían como de, no sé, Claro. de Estados Unidos a cubrir el Mundial, no iban a cubrir el Mundial, pero como que, digamos, también ellos usaron eso. Se invirtió mucha plata, se dio mucha plata, hubo una revolución que fue Menotti, ¿sí? O sea, digamos, Menotti fue el técnico que revoluciona por primera vez el fútbol, que dice, no, digamos, acá hay que jugar a la pelota, ¿sí? Y que le da importancia a la selección, digamos, convence a los jugadores de la importancia de la camiseta, de jugar por la selección,
y genera también algo nuevo que es un grupo de jugadores locales, como una selección local, porque sabía que de esa selección local algunos se irían a jugar afuera, pero muchos se iban a quedar. Entonces tenemos que hacer algo más continuo. Antes lo que no tenía el fútbol argentino es esa continuidad de selección. Te acordarás que había mucho menos campeonato, la gente jugaban contra... O sea, la selección argentina muchos dicen que era la mitad de River y la mitad de Boca. O sea, lo juntaban a los más grandes. Bueno, no sé, juguemos. Las eliminatorias también tenían un formato extraño, el fútbol en algunos Era muy países no diferente. estaba tan profesionalizado, estaba No, entrando. jugaban Argentina, o sea, Brasil, Uruguay y Argentina. Eran como los 3 países que jugaban todos los mundiales. Era una especie, digamos, de hegemonía en ese sentido. Era totalmente distinto. De hecho, cuando Argentina gana el campeonato mundial en el 78, había 2 fases de grupos. La Argentina gana la primera fase de grupos, pasa a la segunda, y para jugar la final, porque era de las 2, ¿sí? Digamos, los 2 grupos serían los primeros, le tenía, que es otra gran anécdota, ganarle por más de 4 goles o 4 más a Perú. Si le ganaba Un por 4, partido lleno de polémica, ¿no? exactamente, ¿sí? Digamos, ahí era eso para ganarle a Brasil y poder jugar la final contra Holanda. Brasil ya había Ahora, jugado, cosa que hoy no existiría eso, ¿no? Que un equipo juegue antes que otro. Hoy juegan los 2 al mismo horario. O sea, por ahí supuesto, jugó ¿no? Es primero otra cosa, Brasil es otra cosa. Pero y ese no se partido de jugó. Perú, a propósito, es uno de los partidos, se han hecho documentales, Sí. se han publicado libros de que hubo amaño, ¿no? De que hubo arreglo. ¿Por qué? Porque del otro lado estaba la mejor selección peruana de todos los tiempos, un equipo poderoso, un equipo fuerte que tenía muchas figuras como el Perico León, tenía el Cholo Sotile, Héctor Chupitaz, tenía a Uribe, tenía muchos jugadores de altísimo nivel. Incluso algunos de estos futbolistas estaban jugando en el Barcelona de España, estaban jugando en algunas ligas muy competitivas. Y además eran reconocidos por su riqueza técnica, por su juego muy vistoso, por su gran capacidad, y de hecho estaban haciendo un buen mundial. Y resulta que se enfrenta con Argentina el local y se comen tremenda goleada, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha visto en Argentina este partido? ¿Se lo habla, se lo sigue discutiendo? ¿Lo ven con ese picante de que el partido fue arreglado? De hecho, el arquero de Perú era un argentino nacionalizado, ¿no? Sí. Entonces, hay esa suspicacia de que el partido fue recontra arreglado. Se habla de que incluso hasta Kissinger estuvo en el Mundial, y que tenía también una gran cofradía con Videla, es decir, un Mundial bastante interesante este del 78, ¿no? Sí, 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 hay muchas cosas que se han dicho y es siempre el fútbol, como que también hay una cuestión vinculada a los jugadores por un lado y otro tipo de cuestión institucional, podríamos decir, que va por otro lado, ¿no? A ver, una aclaración que es importante. Perú ya estaba fuera. O sea, Perú no tenía chance de jugar la final. La final, los únicos que tenían chance de jugarla eran Brasil, hasta ese momento la jugaba, Claro, y Argentina si le hacía más de 4 goles a Perú. claro, O sea, perdón. Perú había hecho un gran mundial en el 70, ¿no? En el no, 70. pero tenía un gran equipo acá Quedó como que esa igualmente. base, quedó como que la base Claro, igual era un gran equipo. Sí, sí. pero como era una fase de grupos, no tenía chance. No es como ahora que le ganamos, no sé, en semifinales y pasamos a la final. No, era un grupo y en ese grupo ya Perú No no tenía tenía la opciones. chance de jugar la final. Entonces, si bien era un gran equipo, no había una diferencia seguramente de 6 goles entre Argentina y Perú. Perú no jugaba por nada. Ese también es un condimento, digamos, que habría Claro. como que agregarle, ¿sí? a la discusión. Si se arregló o no el partido, digamos, la gran cuestión acá es, los jugadores argentinos sostienen que si se arregló el partido, Ellos ellos no nunca lo supieron sabían. nada. O sea, ellos no niegan que se haya arreglado el partido. O sea, ellos dicen, si es cierto, a mí no me avisaron. Obviamente no sería raro que en un gobierno dictatorial que necesitaba que la Argentina, digamos, el triunfo de la Argentina lo iban a utilizar políticamente, decidieran intentar
sobornar a los jugadores de Pero Perú. mira, dicen, bueno, las malas lenguas, ¿no? Y de hecho también está en un documental, un par de jugadores peruanos dicen que antes del partido habían aparecido Videla con Kissinger, ¿no? Al camerino de Perú, para desearles un gran partido y desearles lo mejor, y que los jugadores se quedaron locos, ¿no? Que los jugadores se quedaron locos, es decir, ¿qué bajan acá estos señores? Es decir, ¿qué vienen a hacer donde nosotros? Y que simplemente les habían dicho que sí, que tengan un buen partido y cuídense, ¿no? Nada más. A ver, nadie va a saber nunca como la realidad, porque también dicen que les habían ofrecido plata, creo que eran $10.000 en ese momento a cada jugador, dicen que le habían ofrecido tierra en Argentina, también a los jugadores, ¿no? Como que hubo. Quizás se puede pensar seguramente en algún tipo de motivación, algún incentivo extra para un equipo que no tiene nada que perder. Porque perder 6-0, o 2-0, o 1-0, o ganar incluso, digamos, no le significaba nada. Eso no estoy justificando igualmente, ¿sí? Digamos que está mal que el partido lo hayan arreglado, porque claramente esos 6 goles fueron una locura. O sea, jugaron en la cancha de Rosario Central, no había 6 goles de diferencia. Parecía que el arquero estaba regalado. Digamos, no. Claro. Pero bueno, digamos, yo creo que él tiene eso de mito, y te imaginarás que se realza más la idea del mito, porque Argentina gana la Copa. Si la Argentina la hubiese perdido, bueno. Gana. Aparte, bueno, Argentina luego hace los papeles porque se enfrenta a la auténtica naranja mecánica en la final, ¿no? Y ahí también, digamos, ganando 1-0, casi al final nos lo empatan, y después hacemos los 2 goles. Digamos, pero también ahí ese partido al final se termina complicando. Y ahí está esto del fútbol y la política, ¿no? Son muy criticados los jugadores del 78, porque dicen que se tendrían que haber negado a jugar en un país donde había un gobierno que torturaba. Es decir, por eso no se lo recuerda gente. con tanta simpatía, ¿no? Como la selección del 86, como esta que se la va a recordar con mucho cariño, la de 2022. No, porque hay esa sensación como que no se les da mucha importancia, ¿no? A los ganadores del 78. El mismo Kempes, que fue figura, que fue goleador, el mejor jugador de ese mundial. La imagen de Videla, de un dictador, un represor, los objetivos que uno le quiera poner, pero de un presidente de facto, sino dándole la Copa del Mundo a Pasarela, el gran capitán de la selección, reconocido internacionalmente. River va a jugar a Europa, él sí juega muchos años en la Fiorentina, es el defensor más goleador. O sea, un reconocimiento, un gran deportista, un gran profesional, para muchos incluso el mejor central que tuvo la Argentina, ¿sí? A lo largo de su historia. A pesar de todo eso, pero está con Videla que le está dando la Copa. O sea, los jugadores tienen que salir a decir que ellos estaban al margen de cualquier cuestión, de que ellos no sabían esta cuestión de las desapariciones. O sea, Iban sí a jugar sabían, nada más. escuchaban, pero tipo, yo soy jugador de fútbol. Bueno, Kempes, como bien dijiste, ya estaba fuera. Pero como que hay una cuestión siempre en la historia argentina de eso, de que tendrían que haber como manifestado en contra. Como lo conversábamos, Patricia, el otro día con este mundial. Con esto de las cuestiones políticas, la cinta, los botines, ¿no? O sea, como que el otro día, no sé si lo viste por las redes sociales, esta cuestión de que Argentina y Francia no tendrían que haber jugado la final para mostrarse en contra de la ejecución del futbolista iraní. No sé, este mundial del 2022 fue muy politizado también, ¿no? Sí, muy politizado. Sí, muy politizado. Y acá en la Argentina los jugadores en la Copa América y ahora decidieron no ir a la casa de gobierno que tradicionalmente, por ejemplo en el 86 fueron al balcón de lo que es la Casa Rosada, la casa de gobierno, donde está la plaza y la plaza llena y gritando por la selección. En el 86 no había nadie, estaban los jugadores solos, no apareció un presidente, ministro, no había nadie. O sea, no se los vio. Obviamente que estaban adentro de la casa de gobierno, los habrán saludado, pero el espectáculo fue para los campeones. Y en el 90 se hizo lo mismo, a pesar de que habíamos salido segundos.
Acá los jugadores no quieren vincularse con lo político. Van a festejar en el Obelisco, no quieren ningún tipo de... Es como que no quieren que los usen, ¿no? O sea, que políticamente no se los... Automáticamente los van a utilizar, Jorge. Si aparecen allí tomándose la foto con el presidente de la República, la verdad que lo va a utilizar como plataforma, ¿no? Lo van a utilizar Por eso dijeron que no. Dijeron, sí. nosotros no, vamos al Obelisco, un espacio público, y dijeron que si el presidente quiere ir a saludarlos, por supuesto que no es que no lo van a recibir, pero tiene que ir al predio de Ezeiza, donde van a estar los jugadores durmiendo y a la noche, cuando llegan. Que estarán en chancletas, en ropa así interior. nomás, ¿viste? Listo, mira, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y nada más, no quieren, ¿sí? Porque la Argentina está atravesando en ese sentido también momentos muy complejos. Obviamente, con otra índole, no con lo que estaba pasando en la Argentina en el 78. Un año antes, y ese mismo antes, menos de un año antes, te diría, estábamos a punto de llegar a un conflicto bélico con Chile. 2 años más tarde, la Argentina tiene la guerra con Malvinas, ¿no? O sea, hay muchas cosas en esa dictadura, ¿sí? Muy complejas para analizar, una crisis económica feroz en el año 81, con una muy fuerte devaluación. ¿Sí? O sea, la Argentina estaba pasando un momento muy complicado, y tiene como ese plus el Mundial 78, que al año siguiente la Argentina gana el juvenil, con Maradona como la gran figura. Ya aparecía, ¿no? Un jovencito Maradona. Maradona que Menotti no lo convoca, lo convoca a la selección, y viste que esas grandes listas que van a ir depurando, en esas listas que van depurando, Maradona es uno de los últimos que se va en esas depuraciones. Le dice que no, como que no es el Mundial de Maradona. Es decir, pudo haber estado incluso en el 78. Pudo haber estado. Estuvo en esa, como diríamos, entre los 30, estuvo Maradona. Pero, y también pudo estar en el 82, pero tampoco lo llevan, ¿no? No, sí, ahí estuvo. Maradona juega el 82. Pero no jugó, ¿o sí jugó? Sí, ya él juega. El capitán es Pasarela, sigue siendo Menotti, pero la Argentina va como medio a los tumbos. Era como, se tenía mucha expectativa de esa selección, porque eran los campeones del 78 y los campeones juveniles del 79. Era entre la experiencia, justamente la experiencia y la juventud. Este era el Mundial. Se creía que entre Kempes y Ramón Díaz, que era un muy joven jugador, y Maradona, era imposible perder. Y bueno, y no fue tan bien como sí nos va después en el 86. Y después precisamente viene el 86, donde está el segundo campeonato mundial de Argentina, y donde vence pues a la selección alemana, ¿no? Por 3-2 en esa final, y donde explotó completamente la figura de Diego Armando Maradona, que fue la figura absoluta, haciendo goles icónicos en la historia del fútbol. Los goles ante Inglaterra, ¿no? El primero que se lleva pues a Edmundo y a todo el mundo, hasta el arquero. Y luego pues la famosa mano de Dios. ¿Cómo viviste ese campeonato mundial? ¿Qué recuerdos te quedan también de ese campeonato en México? El segundo mundial que precisamente albergó México, el primero fue en el 70 y el segundo en el 86, y con dos figuras también absolutas del fútbol, porque que se consagran. En el 70 gana Brasil con un veterano Pelé, la última Copa Mundial que la levantó Pelé, un jugador monstruoso también, leyenda del fútbol, de los mejores que ha dado el planeta. Gana en el Estadio Azteca, y por esas cosas del destino también le tocó a Diego Armando Maradona con Argentina en el 86, allí mismo, ¿no? En ese templo del fútbol que es el Azteca. Los recuerdos son chiquito, viendo el partido en la casa con mis abuelos. ¿Sí? Me acuerdo de haber vuelto del colegio, y yo no sé qué hora sería, pero había vuelto del colegio, estaba tomando la merienda con mis abuelos, y en la cocina había un televisor chiquito, y estaba ahí viendo, ahí vi los goles de Maradona. Vi los goles, te imaginarás, un televisor chiquitito, era blanco y negro, muchos los goles no lo vi, creo que de grande con las nuevas ediciones de los goles, pero ahí se produjeron esos 2 goles contra Inglaterra. Obviamente cuando la Argentina gana es una fiesta,
es un mundial también muy, muy icónico. La Argentina en el 83 había recuperado la democracia, ¿no? Todavía estaba esto de la guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la identidad, la Argentina, y ese conflicto que no le había cerrado como era el de Malvinas, con el contexto histórico que mencionábamos antes, ¿no? O sea, haberle ganado a los ingleses cuarto de final, ¿no? O sea, digamos, o sea, fue como que fue la gran, digamos, un triunfo más de lo que significaba simbólicamente, ¿no? Simbólico, claro. Aparte de la forma que se le gana con un gol extraordinario, se podría decir, y otro ilegal, ¿no? O Claro. sea, con las dos Pero que cosas, luego ¿no? se mitificó, ¿no? Claro, o sea, se mitificó mucho más, ¿sí? Digamos, las anécdotas, las cosas que han contado, el técnico Bilardo que llega al vestuario y le dice a Maradona, pues, Diego, lo hiciste con la mano porque me están diciendo que fue gol con la mano. Y Maradona le contesta, no, 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 lo hice con la cabeza. No había VAR en ese. Y sale Bilardo a la conferencia de prensa cuando le preguntan, no, no, mire, yo le pregunté al jugador, yo no lo vi, o sea, es lógico que el director técnico no lo vea a la distancia que está, no lo pudo haber observado. Y él dice, mira, bueno, mi Maradona me dijo que lo hizo así que él cuenta que toda la vida para él fue un gol válido, porque cuando le preguntó a Maradona, Maradona le dijo que había sido con la cabeza, pero tenía todo ese peso, y la Argentina por ahí también necesitaba en el 86 cierto desahogo. Digamos, pero la situación económica, a diferencia de lo que pasa hoy, o a diferencia de lo que pasaba incluso hasta en el 78, era un poco mejor, porque había un plan nuevo Bueno, que de hecho, ahí en los cambió la 80 moneda. hasta mediados de los 90, Argentina goza de una situación bastante buena, ¿no? Y Económicamente. tiene un fuerte problema 87, 88, 89, en el 90 con de hiperinflación, principalmente 88, 89, 90, tenemos mucha hiperinflación, digamos, que tiene la Argentina, porque fracasa el plan económico que se implementa en el 85, 86, entonces como se estaba implementando ahí, no había tantos inconvenientes, después que se conoce como el plan austral, digamos que se tuvo en ese contexto, pero fue como que todo era positivo en el 86. Hoy es otra realidad. Digamos, la Argentina está atravesando con un país que tiene el 50% son pobres, son pobres. Creo que, no sé si vos lo habías escuchado ayer, Patricio, los jugadores. Sabemos que los argentinos están mal, esto es una alegría para el pueblo, pero los problemas van a seguir estando, como diciendo, o sea, ellos son conscientes también, digamos, de lo que está Es un pasando en momento el de continente. alegría digamos, de días, Sí, pero luego como la lo que gente vas va a a volver vivir a el la sábado, realidad. claro. Como lo que vivimos el sábado, que es Navidad, que uno está con la familia, que le está pasando bien porque es Navidad. Pero los problemas van a seguir estando, y los jugadores salieron a decir que querían venir a la Argentina a festejar con los argentinos, porque saben lo que significa para las familias de los argentinos, por la crisis económica que atravesamos, por la crisis política que está atravesando la Argentina hace muchos años, ¿sí? Entonces, este mundial también quizás tiene algo de especial en cuanto digamos, al contexto, ¿no? La historia también marcará un poco de cómo se vivió desde la Argentina. La Argentina, el estadio estaba lleno el otro día. Lo habrás visto, el estadio había un montón de argentinos. Y me enteré de que había muchos hinchas que, bueno, algunos llegaban quizás con una pudientes, que, oiga, para Sí. estar un mes al otro lado del mundo, un lugar donde las cosas no eran baratas precisamente, es decir, para comprarse un sándwich con un refresco, una gaseosa, costaba como 15, $20, un sándwich con un pedazo de jamón y un poco de queso, pero hubo gente que se aguantó allí un mes, quizás algunos económicamente podían manejar eso, pero sé que habían otros hinchas que en cambios estaban sufriendo, ¿no? Precisamente por la situación económica, es decir, no tenían a veces dónde dormir, algunos tenían cierta ayuda del comité organizador del campeonato mundial, pero otros se arreglaban como podían. Sí, pero igual son los menos. O sea, si uno lo toma en relación a 45 millones que somos, Claro. Igual fue un grupo realmente, privilegiado, claro. o sea,
lo que cuesta hoy un pasaje de avión, lo que han aumentado por las cuestiones de la nafta, por el petróleo sería, perdón, por el aumento del petróleo. Digamos, uno conoce gente que ha ido, sí, pero no tiene un estatus para ir. Ya pagar el pasaje es costosísimo. Hay que tener ya un nivel poquito Muy privilegiado. alto. Una cosa es el que pagó el pasaje en cuotas, no sé, para poder ir a la primera ronda, que hace 3 años que está pagando como las entradas y todo para poder ir. Ahora el que dijo, como se escuchó, bueno, yo voy a ir a ver la final, porque si Argentina gana voy, y hay gente que agarró y se fue a ver la final. O sea, para eso hay que tener un poder adquisitivo que dice, ¿cuánto cuesta la entrada? No importa, yo la pago. O sea, la Argentina, como vos lo sabrás también, Patricio, buen país sudamericano, tenemos esa dicotomía muy grande también. Hay un sector que sí, digamos, tiene el poder adquisitivo Así suficiente. Latinoamérica, ¿no? De contrastes groseros. Sí. La Argentina en algún momento tuvo una clase media muy grande, digamos, muy ancha, pero cada vez es más chiquita y cada vez se va a ver más ese contraste que vos marcabas. Entonces, estaba lleno de argentinos. ¿Qué son llenos? O sea, ¿a quién representan esos? Porque ayer en la calle, en las calles festejando, había muchos más argentinos de los que fueron a la Copa del Mundo, pero no te quepa, digamos, ninguna duda. Esos son como los argentinos con los que también quieren venir a festejar los jugadores, porque son estos los que salieron que no pudieron viajar a Qatar. Porque vos sabés que habrán vivido comiendo, como decís vos, son caros los sándwiches con la gaseosa, pero las entradas no son baratas. No, para nada, claro. Siempre hay alguno que tiene alguna ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino, porque necesitas que alguno vaya con el bombo a cantar, a alentar. Debe haber pasado, y seguramente con Ecuador también que pasó. Sí, Algunos sé ayudan que que los propios organizadores del Mundial, es decir, los cataríes, tenían como un programa de hincha, tenía un nombre, ¿no? De hincha privilegiado, etcétera, que era como una especie de rifa, y a ciertos aficionados les daban, por ejemplo, una estancia, les daban un cupo de comida, les daban ciertas ventajas, y sé que, bueno, esto, sobre todo para los aficionados argentinos que llegaron hasta el final, se les apoyó de alguna manera con esto, ¿no? También para incentivar, porque hubo varios problemas también en este campeonato del mundo en la organización, es decir, muchos partidos también no tuvieron los estadios copados. no, en un momento abrieron las puertas de estadios para que la gente pudiese ingresar libremente porque el estadio no estaba lleno, había muy poca gente. Claro. Entonces, bueno, no, Pasaron cosas en este mundial, ¿no? La polémica de los constructores, de gente que supuestamente pues falleció en la obra de la construcción de los estadios, mano de obra barata, y de hecho si uno ve pues en Qatar es un país muy pequeñito, con muy poca población y que tiene mucha migración y gente normalmente que es de Bangladesh, que es de Pakistán, que son de estos países del sureste asiático que son por lo general bastante pobres y que van acá para tratar de ganarse el pan, ¿no? Pero las denuncias están de que en condiciones, de que ha sido pues trabajos en condiciones muy difíciles, ¿no? Entonces, como que hubo todo, la misma situación de cómo la FIFA le entregó la sede a Qatar, es decir, hubo muchísimos temas que se tejieron, ¿no? Antes de este mundial. Sí, sí. Pero bueno, lo importante acá es el resultado final. Argentina Así es, Argentina quedó campeón, por supuesto, por supuesto. Y bueno, nada más, unos matices. 2 finales más tuvo también Argentina después del 86. Bueno, 3, pero ya hablamos de la del 2022. La del 90, que ya llega pues con Diego Armando Maradona, igual, en muy buena forma, con otros jugadores como Canilla, sí. como, bueno, Muy mal. Goicoechea también. El mérito de esa selección fue que era una selección muy mala, que nadie daba, era mala. Pierden el primer partido con Camerún, el segundo lo ganan y el otro lo empatan en la primera ronda. Nadie entiende muy bien, pero le ganamos a Brasil en octavo, nadie sabe. Brasil era el favorito, ¿no? Brasil era el favorito. Era el candidato. Brasil tiene 4 tiros en los palos. En el primer tiempo nos pasan por arriba. Ahí hay como 2 grandes mitos. El primero,
de que cuando van al vestuario, el técnico argentino no les habla a los jugadores, y cuando se paran para salir, les dice, si la siguen dando a los de amarillo, vamos a perder. Lo único que le dice. Y el No fue otro nada gran, motivador, no fue. para nada, o sea, no se la den más a los de amarillo, y nos siguieron claramente ganando con una amplia superioridad. No veíamos la pelota, era una superioridad abismal. Y bueno, el famoso bidón, ese digamos, que se conoce, también la gran anécdota, donde bueno, ahí sí la Argentina le pone en el agua, ¿sí? Como condimentos para que te caiga mal, para que te revuelva el estómago, ¿sí? Como uno lo quiera llamar, y bueno, sí, le dan esa agua para tomar a los brasileños. Pero yo reconozco que digamos, lo que tiene ese partido es esos milagros lo que vimos ayer. Una jugada, un gol. Punto. Hubo 2 jugadas de Argentina, 2 igualitas. En el primer tiempo la anulan por un offside, que no fue offside, y la segunda, que es el gol de Canigia tan festejado. Nada más. Y se llega a la final después, ganando con la Yugoslavia, por penales. A Italia, que era el local, por penales. ¿No? Un 1-1, que también. Todos jugaron mejor que nosotros, pero todos le ganábamos por penales. Y una final con Alemania, que Alemania hizo un excelente campeonato del mundo, que se merecía ganar la Copa, pero sin lugar a dudas. Y tenía grandes figuras también ese equipo. Tenía grandes figuras, era el último mundial de Beckenbauer. Sí, o sea, Lothar Matthaus era como el emblema del equipo. ¿Sí? Ahí está la foto de Lothar Matthaus con Maradona. O sea, era la revancha de la Copa anterior, la de justamente el 86. Muchos jugadores habían jugado las dos, pero Argentina no tenía un buen equipo. Y perdió 1-0 con un gol de penal, a pesar de que el arquero argentino había atajado varios penales, justamente Goicoechea en ese momento. Pierde 1-0. Una cosa muy rara, ¿no? O sea, pero no se merecía ganar la Copa. Si no, me voy a tener que decir que soy de otro país, que no soy argentino. La Argentina no se merecía ganar eso. O sea, la trayectoria no le daba Alemania. al fútbol, es decir, llegó bastante lejos para lo que tenía. Para lo que tenía, llegó muchísimo más lejos. Maradona estaba. Tenía un tobillo hinchado. Hoy no jugaría. Messi con el tobillo que tenía Maradona, pero ni juega al fútbol. Eso era lo que tenía Maradona, conversamos. O sea, no juega porque le dirían que no. Maradona seguía jugando, estaba parado en la cancha, pero seguía jugando. Y la otra final, que quizás es más recordada, vos también la recordás, la del 2014. Claro, mucho más reciente ya. Mucho más reciente. Yo la volví a ver, hace poquito la volví a ver, y la Argentina no le hace un mal partido a Alemania. Fue un partido mucho más parejo, y creo que la Argentina lo podría haber ganado, como también lo ganó Alemania. Pero fue un partido mucho más. También un 1-0. Yo creo que Alemania fue más efectivo, fue mucho más efectivo. Sí, Higuaín sí. la tuvo. Palacios también tuvo una jugada que era gol, era el gol. Una que hoy si fue de VAR, creo que el arquero lo golpea, Higuaín sale afuera del área, le pega una. O sea, hoy lo hubiesen expulsado al arquero, cobraban penal. Pero también el VAR cambió todo eso. En ese otro mundial, en esa otra lógica, la Argentina tenía eso de que era local, entre comillas, ¿no? Estabas en Brasil. También la Argentina se llevó, creo que el gran premio de que a Brasil, Alemania le hace 7 goles. En Brasil, claro. Lo bailan a Brasil los alemanes, y a nosotros nos ganaron con lo justo, en un partido muy parejo que tranquilamente podía haber ido a la largue, podría haber ido a los penales. O sea, la Argentina creó muchas situaciones. O sea, fue mejor partido, pero obvio, fue un mal partido comparativamente con lo que fue el que vimos el domingo, el de ayer, mucho mejor el de ayer. Pero creo que se lleva ese premio de decir, a vos te hicieron 7 de local, a mí 1, y más o menos. Si no, podríamos haber empatado, incluso lo podría haber ganado yo. Pero fue una selección también que lo ganó, perdió, pero. Y fue reconocida. Acá también festejaron cuando volvió. No tuvimos feriado. La del 2014. La del 2014. Y la del 90 también. La del 90, viene Maradona, no se saca la camiseta. Medio sucio parecería, pero viene a Argentina con la camiseta que jugó el partido. No se cambia.
y va de vuelta al balcón de la Casa de Gobierno como a pedir disculpas a los argentinos que no trajo la Copa. Entonces, claro, es otro contexto. Es otro contexto. Y el 2014, además, Messi no jugó al nivel de este Mundial, al nivel del 2022. La primera ronda la jugó a un nivel, o sea, llegamos por Messi. Octavos, hasta ahí, digamos. Pero después, un jugador más. Hoy jugó 7 partidos siendo Messi. Porque el primer gol que hace Argentina en el Mundial lo hizo Messi, de penal contra Arabia Saudita. Y el último gol que hizo Argentina en el Mundial también lo hace Messi en el tiempo extra, de la final. Es otro Messi. Sí, por supuesto. Bueno, estamos ya en el final. Muchísimas gracias a ustedes por, si es que llegaron hasta acá, hasta este punto, hasta el final del programa. Ha sido un poquito extenso, pero bueno, hablamos de toda esta historia del fútbol argentino, la verdad, la historia de las selecciones y sobre todo cómo fue protagonista en las finales de los campeonatos mundiales de la FIFA. Hablamos bastante de la actualidad, luego nos pasamos a la parte de la historia, en una charla pues muy simpática, muy agradable, Jorge, agradeciéndote, ¿no? No, gracias a vos como siempre. Sí, es un placer poder charlar a pesar de la distancia de fútbol. Por supuesto, y lo haremos más adelante también en otros espacios, ahí nos coordinaremos, hablaremos de todo un poco también, de todos estos eventos históricos, porque bueno, lo que hizo precisamente Argentina fue hacer historia, ¿no? Nuevamente fue hacer historia con este campeonato mundial. Así que muchas gracias a todos ustedes, esto fue un soplo de historia, recuerden acompañarnos, seguirnos, calificarnos bien o mal, ponernos críticas, lo que quieran, en nuestras plataformas. Estamos en iTunes, en Spotify y, por supuesto, en iVoox. Muchísimas gracias y que tengan éxito.